Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es un nuevo informe con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. Y como les dije la semana pasada, podemos ver que hay una disminución de los casos de coronavirus en general. Tenemos aquí la cantidad de personas infectadas por día. Aquí tenemos la cantidad de personas que están en los cuidados intensivos y la cantidad de personas que han fallecido. Podemos ver que hay una disminución en los tres grupos y eso son buenas noticias. Y aquí pueden ver la cantidad de personas que se han infectado hasta el momento, que son casi 600.000 personas. Casi 5.000 personas han estado en cuidados intensivos y ya han muerto más de 12.000 personas. Así que esa es la situación de los números aquí en Suecia. Y vamos a pasar al tema de las vacunas, que es de lo que se está hablando actualmente. Y podemos ver aquí que hasta el momento se han vacunado casi 300.000 personas y eso correspondería al 3% de la población. Esos son los números que tenemos. Aquí abajo podemos ver que se está priorizando a las personas que tienen más de 90 años, que son los que han acaparado la mayor cantidad de vacunas, con el 40%. Después tenemos a las personas que están entre 80 y 89, que tienen el 12%. Como pueden ver, se está vacunando a las personas mayores principalmente. Aquí tenemos el gráfico de las personas que ya tienen 2 dosis. Y el 7,9% de las personas que tienen más de 90 años ya tienen la segunda dosis. Pero el resto de la población se ve muy marginal. Así que esa es la situación de las vacunas. Con respecto al tema de las vacunas, esta semana se informó que en Moderna iban a tener problemas para distribuir, o sea, para mandar vacunas a Suecia. Así que iba a haber un retraso. También por una tormenta que hubo en Alemania se iba a retrasar para algunas regiones de Suecia la vacuna de AstraZeneca. Así que también tienen ese problema. Y como les dije la semana pasada, la de AstraZeneca solamente se va a utilizar para las personas menores de 65 años. De la información nueva que nos ha llegado aquí a Suecia, el Folkhälsomyndigheten ha recomendado que las personas que viajan hacia Suecia que tienen que testearse y quedarse en casa. Así que esa es la recomendación. Y las personas que no son suecos, los extranjeros, para entrar al país necesitan mostrar un test negativo de COVID, que eso no se hacía antiguamente y bueno, ahora se está pidiendo. Al resto de las personas, los suecos que vienen llegando, también se les pide que se testeen y además se les recomienda que se testeen 5 días después de haber llegado a Suecia. Eso es para las personas para los suecos que viajan al extranjero y vuelven a Suecia. Y como les digo, las personas extranjeras están obligadas a presentar un test negativo para poder entrar. Otra noticia importante que salió esta semana fue una investigación que realizó la Sveriges Radio, que es una cadena de radio pública que ha descubierto o que ha investigado un grupo de Facebook de alrededor de 200 personas, en donde hay personas relacionadas con la salud y investigadores y también personas relacionadas con los medios de comunicación. Han tratado de influir en otros países con respecto a la situación del coronavirus o de cómo se está llevando el coronavirus aquí en Suecia. Entonces, este grupo está haciendo una campaña mediática en otros países, no en Suecia, para, bueno, podríamos decir que de cierta forma desprestigiar al sistema sueco, en donde se indica que las personas en Suecia son consideradas por este grupo como personas que tienen lavado el cerebro y que las personas que están a cargo de la estrategia son unos traidores a la patria.
Así que eso es lo que se está diciendo y se está hablando mucho, por lo menos esta semana. Los integrantes de este grupo decían que este tipo de investigaciones, ¿cómo se llama?, les sentaba muy mal porque los hacía ver a ellos como malas personas y que el esfuerzo que ellos están haciendo es para que el gobierno sueco cambie la estrategia. Están tratando de que al influir en la prensa internacional el gobierno sueco cambie de estrategia y ellos consideran que este tipo de investigaciones lo que hacen es coartar la democracia, pero también hay que tener en cuenta que este grupo es un grupo cerrado. Y un grupo que tiene influencia porque han logrado poner artículos en diferentes periódicos bien importantes en Estados Unidos e Inglaterra, como en el New York Times, en la revista Time, bueno, y en otros periódicos muy importantes han logrado poner artículos que son negativos a los intereses de Suecia. Y nada, esto no es nuevo, ya han habido otros grupos de personas con mucha influencia aquí en Suecia que han estado en contra de cómo se lleva la situación aquí y al final no ha quedado en nada. Veremos en qué queda todo esto. Otra noticia destacable esta semana es que el Folkhälsomyndigheten hizo un estudio sobre la salud mental de los suecos y según lo que han determinado con este estudio es que el impacto del COVID en la salud psíquica de las personas aquí ha sido muy pequeña. Así que no es de extrañar, teniendo en cuenta que la situación aquí en Suecia es de bastante normalidad en general. Así que, bueno, por lo menos es una buena noticia que no esté afectando la salud psíquica de las personas, que es por lo menos una de las cosas que podríamos considerar buenas del sistema sueco. Otra noticia importante esta semana que he leído en diferentes medios de comunicación es que hay una preocupación de que existe una tercera ola en Estocolmo, sobre todo en los sectores más pobres de la ciudad. Así que se está investigando qué se puede hacer ahí, pero consideran que hay muchas probabilidades de que comience una tercera ola luego en Estocolmo. Recuerden que según los datos que vimos ya estamos al final de la segunda ola en general aquí en Suecia. Una noticia importante también que ha salido en los medios de comunicación es una crítica que ha hecho una organización que se encarga de ayudar a las personas que llevan mucho tiempo enfermas de COVID y según ellos el sistema sueco lo que está haciendo es considerarlos como personas con problemas mentales. Y lo que le están dando a estas personas son medicamentos para calmar la depresión o para tranquilizarlos, en vez de tratar los problemas que les produce el coronavirus o el síndrome que ha generado el virus en algunas personas, los cuales se encuentran hace varios meses enfermos con diferentes síntomas. Entonces, esa es otra noticia que ha salido en la actualidad y es porque Suecia no tiene una estrategia muy clara con respecto a qué se va a hacer con estas personas. Solamente la semana pasada se agregó el código en el sistema médico sueco de las personas que llevan mucho tiempo enfermas del COVID. Así que se está pidiendo que el gobierno intervenga y cree un plan para tratar a estas personas, que es el problema que hay en este momento, que no hay ningún plan para ellos. Otra noticia que salió esta semana fue un estudio que hizo este periódico Dagens Nyheter con Ipsos, que es una empresa que hacen encuestas y han descubierto que la confianza hacia el primer ministro Löfven y Tegnell, que es el encargado del Folkhälsomyndigheten, se ha desmoronado, por decirlo así. Hay mucha gente que está en contra de ellos en este momento y hay muchas voces contrarias al sistema en general. Aquí tenemos los gráficos para el Folkhälsomyndigheten, que estaban en 68%, ahora han bajado al 49%. Tenemos la opinión que se tiene de Anders Tegnell, que bajó de 72 al 54%. Así que es bastante notoria la caída. Y aquí también podemos ver que la confianza en el gobierno ha bajado mucho desde mayo del año pasado. Ahí podemos ver que estuvo muy arriba del 50% creo que estuvo en aquella época, incluso más, 60% creo. Ya está en el 25%. Y es porque la gente se está cansando un poco de las medidas de aquí en Suecia y se están haciendo muchas cosas que no están planeadas. Entonces esa es la crítica principal que hay. No sé si tanto al sistema, yo creo que más que nada que el gobierno no tiene una idea clara de lo que hay que hacer y eso hace que la confianza de los electores no sea buena para ellos. Y por último, la información que
quería mostrarles a ustedes es con respecto a las fases en que se va a vacunar aquí en Suecia. Y les voy a pasar a explicar cuáles son las fases que tiene en Suecia. Consta de 4 fases. Y la primera fase se van a vacunar las personas que viven en viviendas especiales para personas mayores. Y estos son asilos de ancianos donde viven personas mayores pero con problemas de salud. Ellos van a ser los primeros en recibir la vacuna, o también las personas que reciben atención domiciliaria de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales. Así que esas son las primeras personas que se supone están en la lista para recibir la vacuna. Después de estas personas, los que están en la lista son el personal de atención a personas mayores, o sea, las personas que trabajan en los asilos, el personal sanitario. Entonces, todas las personas que trabajan con los ancianos o en los asilos o a lo mejor en los hospitales o en casas de ancianos. Recuerden que aquí hay una atención especial domiciliaria. A estas personas se les va a vacunar primero. Después, otra sección especial de la primera fase es a las personas que viven con adultos que reciben algún tipo de cuidados en el hogar. La fase 2 comprende los siguientes grupos de riesgo: personas de 65 años o más. Ese es el segundo grupo y de hecho ya aquí en Suecia ya están en la segunda fase, están un poco mezclados entre la primera y la segunda, porque se ha determinado que las comunas o las regiones determinen cuál es el orden de vacunación. Y ahí también han habido varios casos de, corrupción en donde personal que no está dentro de estas listas han recibido la vacuna. Personal jefe, gente que está a cargo de ciertas áreas han recibido la vacuna y se está criticando mucho eso. Entonces, personas de 65 años o más, a los que se va a priorizar de todas formas a los mayores. Así que ellos son la prioridad. Después vienen personas que se han sometido a trasplantes de médula ósea u otros órganos en los últimos 12 meses y sus contactos familiares. Después vienen personas con tratamiento de diálisis y sus contactos domésticos. Personas mayores de 18 años que reciben intervención según la Ley de Seguridad Social, la Ley de Apoyo y el servicio a determinadas personas con discapacidad. O sea, en este grupo están las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que sean mayores de 18 años. Después, personas mayores de 18 años que reciben ayuda asistencial según el Código de la Seguridad Social. A los mayores se les ofrece la vacunación primero, como siempre. Personal de salud y atención, que trabajen en estrecha colaboración con los pacientes y los destinatarios de la atención. En este caso serían los médicos y los enfermeras. Entonces recién aquí están en esta lista, como pueden ver no son prioridad, son la 9ª prioridad el personal médico. Si se produce una escasez de vacunas, se debe dar prioridad a las personas con enfermedades o afecciones descritas en este subinforme, mientras que se deben tener en cuenta la edad y la situación socioeconómica. O sea, las personas que sean pobres van a recibir antes la vacuna que las personas que tengan más dinero. La fase 3 incluye los siguientes grupos de riesgo: personas de 60 a 64 años de edad con una enfermedad o afección que implique un aumento del riesgo. De nuevo, consultar la lista. Después vienen personas de 60 a 64 años. Luego vienen las personas de 18 a 59 años con una enfermedad o afección que implique un aumento del riesgo. Personas con afecciones que dificulten seguir los consejos sobre las medidas de control de infecciones. Y estos son personas generalmente con discapacidades mentales que tienen problemas para seguir las medidas. Aquí a continuación viene la lista de la que se hablaba al comienzo, y es como se va a priorizar las personas que tienen diferentes enfermedades. Entonces, los primeros son enfermedades o afecciones que implican un mayor riesgo de COVID grave. Enfermedades cardiovasculares crónicas, incluidos accidentes cerebrovasculares e hipertensión. Enfermedad pulmonar crónica como EPOC y asma grave e inestable. Otras condiciones que inducen a una función pulmonar deteriorada o tos deteriorada, como obesidad extrema, enfermedades neuromusculares o discapacidades múltiples. Luego viene insuficiencia renal o hepática crónica, diabetes tipo 1 y 2,
Luego vienen condiciones que debilitan gravemente el sistema inmunológico debido a una enfermedad o tratamiento. Y finalmente a las personas que tienen síndrome de Down. Esta es la lista especial y es cómo se va a priorizar a las personas, los diferentes grupos y en las diferentes edades. La cuarta fase, en donde se incluyen a todas las personas mayores de 18 años que no han sido vacunados en las fases anteriores. Como pueden ver, en el plan sueco no se va a vacunar, o por lo menos no está planeado hasta el momento vacunar a las personas que sean menores de 18 años. Y bueno, creo que esa es la información que tengo esta semana. Lamentablemente me he demorado en subir este video por problemas de tiempo. Pero la próxima semana espero ya el lunes tenerles nuevamente información de esta semana. Gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, comentar. Y me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como el Beto Logan y en mi podcast Hecho en Suecia. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Jack it up.